electoral es ya una disciplina amplia, el profesor seguramente en todo el curso les explicó, de modo que yo no voy a entrar mucho en los cuadros teóricos, en la parte más académica, sino yo voy a hablar esta mañana, este mediodía, como un operador del marketing, como un hombre de las campañas. Como las campañas, nosotros los que trabajamos son hechos de muchísima condensación política, de muchísima condensación política, donde el poder realmente expresa lo mejor y lo peor, ¿no? Y cada campaña es distinta, ninguna se parece. El sueño de los políticos y de algunos consultores es repetir lo que hicieron bien en campañas pasadas, y eso no ocurre. Sin embargo, a pesar de que cada campaña es distinta, hay algunas matrices y algunas bases de las que uno no puede eximirse, a las que uno no puede violentar. Cuando se hace eso, la campaña nunca termina de arrancar. Las campañas generalmente nunca se ganan al principio, pero sí se pierden al principio. Aquí va una provocación. Hoy hay una campaña en Bolivia, ¿no? Hay dos candidatos con opciones a ganarla, y voy a contarles una pequeña historia. Para eso necesito la pizarra. Imagínense una pizarra acá. Hoy al candidato que va segundo se lo ha tipificado, se lo ha conceptualizado como una persona débil, ¿no es verdad? Débil, divagante, confuso, contradictorio, pero el concepto de encuesta, el concepto de investigación, claro, es débil. El hombre no gana más votos porque es débil, ¿no? Eso no era así hace un año. Era más bien el candidato con muchísima más simpatía o con muchísimas más condiciones para suponerlo ya presidente hace un año. Pero ahora ¿qué es? Un débil, ¿no? Aquí viene la historia que les voy a contar. Una persona débil es una persona que va unida a condiciones no virtuosas, ¿no es verdad? Una persona que no tiene capacidades, una persona que no tiene temple, que no tiene energía, que no conoce el éxito, ¿no es verdad? Bueno, les voy a contar una historia. Hace muchos años, cuando muchos de ustedes no habían nacido siquiera, había una radio muy importante que se llamaba Radio Cristal, y el periodista que era dueño, como es en Bolivia, ¿no? Gerente, propietario, como se dice, ¿no? Era gerente, propietario, periodista, administrador, y lo era todo, ¿no? Ese señor se llamaba Mario Castro. Ustedes lo ubican. Ahí está, ahí nomás. Ahí está, tiene un marcadorcito. Sí. Entonces, esta es como la historia, como la estructura narrativa, ¿no? Había una vez, ¿no? Había una vez, aquí le voy a contar una historia. Había una vez un niño, un chico de 17 años, pelo largo, un poco hippie, soñador, lector empedernido, un tipo tremendo, que se presentó a Radio Cristal, y a este periodista muy clásico, con una locución, no lo conocí ustedes al señor, ¿no? A Mario Castro.
¿no? Algunos sí, algunos sí. Él hablaba como si estuviera todo el día transmitiendo, estaría en el micrófono, ¿no? Se presentó y le dijo a don Mario, quiero que me dé un programa de radio. Y don Mario le dijo, ¿por qué te voy a dar si tú eres un niño? No, pero es que yo sé qué quiero hacer. Y lo convenció. A los 17 años, la mayoría de nosotros hemos sido bastante tontos, ¿no? Nadie de nosotros se nos ocurrió, quiero ser un gran periodista. Nadie de ustedes. Por eso están acá, ¿no? Y por eso yo estoy acá, ¿no? Pero él lo hizo. Y lo convenció, y don Mario le dio. Y después de 2 años fue un programa súper exitoso. Un programa emblemático de la radiofonía cultural boliviana. Un programa de un éxito que no se ha repetido. A los 17 años conoció el éxito este chico. Éxito de verdad. Y de ahí, con ese éxito, fue la línea base con la cual hizo otro éxito. Éxito en la televisión. Pero eso vamos a ir después. Entonces, a los 17 años tuvo su primer camino con el éxito. Años después, a los 22 años, ¿ustedes se acuerdan de Lalo Lafalle? ¿Sí? Con seguridad, ¿no? Muchos no se acuerdan porque no han nacido, pues, ¿no? Ya ha muerto este señor, ¿no? En Bolivia, ustedes ven Unitel, ven esos programas, ¿no? Tienen que ver, porque si no ven, no saben. El mayor logro ahora, el mayor premio que dan en la televisor, no es un celular, es la carcasa de un celular, ¿no? Cualquier concurso te regalan una carcasa, te regalan una tarjeta de crédito de 50 pesos, ¿no? Es mucho ya. Pero Lalo Lafalle hizo un programa en los años 70 en que el premio era una casa. Una casa. ¿Ustedes se imaginan si hoy Unitel regalaría una casa? Todos estaríamos concursando, ¿no? Una casa. Y el concurso consistía en premiar al hombre, a la persona, al boliviano más inteligente. La mecánica del concurso era, si eres inteligente puedes concursar. Y si eres inteligente ganas la casa, ¿no? Todos quisieron concursar, concursaron y no llegaron a la final. Hubo un hombre que sí llegó, un jovencito. Este mismo jovencito, pelo largo, con lentes de carey cuadrados, él llegó a la final, por la casa. A esta edad conoció el éxito, segundo éxito. Luego pasó el tiempo, yo vine a Bolivia en 92 y lo primero que vi fue la tele y aparecía este jovencito, ya que era un poco mayor, en la noche haciendo la catequesis de la sociedad boliviana. Él te decía por qué se debería pagar impuestos, por qué había llovido ese día, ¿no? Por qué había declarado mal Palenque, por qué había que entender a la Remedios Loza y su pollera que llegaba, todo. En Bolivia no se pensaba nada si él no lo pensaba en la noche, a las 8 de la noche, y lo decía. Eso generó, además, lo que se genera en Bolivia, un grupo de fracasados que siempre, gracias a Dios, son los menos, ¿no? Los menos dotados y los menos en número, lo combatían. Lo combatían y decían que él no era tan brillante como decía. Pero cuando eso pasa en la sociedad es muy lindo. Cuando dicen, no es tan inteligente como parece, eso es lo mejor que a uno le puede pasar, ¿no? Porque en realidad eres inteligente, ¿no? Entonces, sobre todo el gremio periodístico lo combatió mucho. Porque él era el que hacía y el que organizaba todos los conceptos en los que se movía el imaginario boliviano. Nunca ha habido, ni creo que habrá, yo estoy ya como los masistas, ¿no? Nunca, ¿no? Pero creo que nunca va a haber un periodista así. Él ya tenía 30 y tantos años y otra vez era el éxito total, ¿no? En Bolivia, alguno de aquí ha escrito un libro, Carlos ha escrito varios, ¿no? Y no es por molestar, pero yo soy jodidamente provocador, criticón.
Aquí la mayoría que escribe un libro imprime 1000, ¿no? Vende 300, se leen 20, y el resto se queda para ir regalando, ¿no? A los amigos y para decir, escrito. Franklin, ¿cómo está Franklin? Gracias por venir. Y se dice, escribí un libro y toda esa cosa, pero la verdad que no pasamos de 1000 ejemplares. Yo por suerte no he escrito ninguno, ¿no? Pero es así, es así. Pero todo el mundo ya escribió su libro y tiene su libro, ¿no? Bueno, este señor del que yo estoy hablando, a pesar de los académicos que lo han combatido mucho, y ahora ya no se dice, a pesar de los periodistas que ya les dije que eran unos envidiosos, ¿no? A pesar de los escritores que nunca lo consideraron escritor, todo, ha escrito el libro más leído de la historia de Bolivia. Ya no de esta época, de la historia. Los que escriben un libro imprimen 1000, y si acaso tienen suerte, imprimen la segunda edición, la tercera, ya la cuarta ya es un orgasmo, ¿no? Pero este hombre, ¿quién se anima a decirme cuántas ediciones tiene la historia de Bolivia? ¿Cuántas ediciones? Díganme un número, a ver. Audaz, así. 12. Tiene 54 ediciones, sin contar las piratas. Una enorme, es un abuso. El libro más leído en la historia de Bolivia. Pongámosle a los 45 años. El libro más vendido, leído, robado, pirateado de la historia de Bolivia. Esto es éxito. Bueno, aquí ya no lo pongo, pero todos los periodistas, como todos, ¿hay periodistas acá? ¿No hay? Ahí está Iván, perdón, Iván. Bueno, todos los periodistas hemos soñado alguna vez ser independientes, porque el periodismo es complicado, ¿no? Y muchos hemos hecho una revistita independiente, un periodiquito. Yo de hecho he hecho uno, se llama El Juguete Rabioso, ¿no? Y varios hemos intentado la independencia económica, y todos hemos fracasado o nos hemos quedado hasta por ahí. El único hombre que hizo con su talento, con su propia historia, es más, sin ser periodista además, ¿no? Porque esta es otra cosa, Iván, luego en la charla vamos te lo voy a preguntar, Iván, porque había mucha envidia contra este hombre, ¿no? De los que eran periodistas, pero que no eran brillantes, ¿no? En Bolivia, muchos de los brillantes no han sido periodistas, y el gremio no saben, hasta querían hacer una ley para impedir que el que no es periodista haga periodismo, ¿no? Yo me acuerdo porque yo no soy periodista, ¿no? Y he vivido en el periodismo y del periodismo unos 20 años. Bueno, lo condenaban, lo criticaban todo, pero el único que hizo con su talento periodístico un emporio, un edificio de 5 pisos, creo que era una empresa que costó millones, fue PAT, ¿no? Éxito. Bueno, he enumerado 5 momentos de éxito, y eso tiene que ver con el marketing. La primera ley del marketing no es la primera para mí, porque no hay una disciplina cerrada, no es como la sociología, ¿no? Pero el marketing norteamericano, del cual yo he aprendido, parte por el principio, como decía Aristóteles, ¿no? Primero, los primeros principios. Y el primer principio en el marketing es: 1. La historia que quieres que se sepa de ti, lo cuentas tú. Si no lo cuentas tú, lo cuenta otro y lo cuenta mal. Entonces, lo que quieres que el votante sepa de ti, lo cuentas tú. Si no lo cuentas tú, lo cuenta Manuel Canelas y te revienta. Y dice que eres débil. ¿Saben por qué hice este largo cuentito? Porque un hombre como este no puede ser débil en el marketing. En la vida no me interesa nada en el marketing. La primera ley de la campaña de este señor fue vulnerada, no se hizo, no se contó 5 momentos de éxito
para blindarlo después, para fortalecerlo después. Fíjense, lo que uno cuenta es lo que existe, lo que no cuentas no existe y tu opositor lo cuenta a su gusto. ¿Ustedes han leído El general en su laberinto? Cuando Bolívar va por el río Magdalena en sus últimos momentos, traicionado, pobre, ya sin vitalidad heroica, épica que tenía, va muriendo casi, ¿no? Y sus acólitos, una noche estrellada, dicen: ¿cuántas estrellas hay, no? Y uno le dice al otro: ¿y cuántas serán? Y el otro dice: no se puede contar, ¿no? Y Bolívar los escucha y se levanta y mira y dice: las estrellas son 7.686 y ni un carajo más. Y sus acólitos dicen: bueno, son 7.686. ¿Entienden? El marketing es eso, contar tú la historia y lo impones. He leído 25.000 libros y ni un carajo más. 14, 12 años, toditos acojonados por esa idea, ¿no? Hasta que se descubrió otras cosas. ¿Me entienden? Si yo les contara cómo salió los 25.000 libros, voy preso por segunda vez, ¿no? Pero ese es el marketing. Vuelvo acá para cerrar esta provocación. Aquí hay 3 spots de previo. ¿Se acuerdan cuando les dije? Las campañas no se ganan al inicio, pero se pueden perder al inicio si no haces tu primer paso, si no cuentas lo que eres. El otro cuenta lo que la gente va a pensar que eres. ¿Qué? Otra vez vuelvo. Débil. Fíjense, ¿ustedes imaginan un primer spot? Premio Nacional de Periodismo, Mario Castro, contando, diciendo: aquí en esta radio, mostrando con filtros así melancólicos, nostálgicos, funcionó la Radio Cristal, la radio más importante. ¿Ya cerró? Sí. Más importante, la radio cultural más importante de Bolivia. Y lo era, de verdad. Y abajo le ponen Premio Nacional de Cultura. Y aquí vino un chiquito con el pelo largo, con jeans, extasiado, ¿no? Me pidió: quiero hacer un programa de radio. Yo dudé, pero me arriesgué y le di. A los 2 años tenía el programa más importante de radio. Ese es el Carlos Mesa que yo conocí. Un super spot. Segundo spot, Tito de la Viña. Acá no lo he puesto, ¿no? Acá no lo he puesto, fíjese, otro éxito más. Los paseños tienen un miedo terrible a quedarse sin fútbol, ¿se acuerdan, no? Es como perder el mar, ¿no? Pero se quedaron sin fútbol. La FIFA hizo un cónclave en Suiza y lo iba a quitar el fútbol. ¿Quién fue a hablar? ¿Y con qué volvió? Con el fútbol en altura en el bolsillo, ¿no? Fíjense, otro spot, Tito de la Viña con Heredia hablando. Habíamos perdido el fútbol, pero el hombre habló, porque él en hablar nadie le gana, argumentó y en eso nadie le gana, y en tener proyectos sobre Bolivia nadie le gana, y habló, y la FIFA lo escuchó y dijo: Bolivia tendrá fútbol en altura. Ese es el Carlos Mesa que yo conocí. Tercero, ¿no? 2 historiadores de esos que han vendido 500 libros, ¿no? Desde el fracaso hablando, un spot lindo. Bueno, el libro de historia más leído, todo es ¿Quién lo hizo? Carlos Mesa. Entonces, si tú contabas esa historia de éxito en 5 spots, los ponías, la gente se vacunaba, eso llamamos nosotros vacunar positivamente antes, nunca te hubieran impuesto la historia de la debilidad. De eso se trata el marketing. El marketing no se trata de realidades en sí, se trata de resaltar lo que tú quieres que se resalte. El marketing político, ustedes lo han seguido, su decurso histórico, viene naturalmente del marketing comercial, ¿no? Y tiene algunas particularidades, y tiene algunas coincidencias. Entre esas coincidencias, la principal es vender tu producto desde la base. No dejar que el otro haga la historia que tú no quieres que se cuente. Todos los candidatos tienen 2 historias, la virtuosa y la defectuosa.
si la defectuosa entra a jugar el rol principal en la campaña, es muy probable que la pierdas. Entonces, quería tocar a partir de una anécdota, de un hecho de la realidad, cómo los que hacemos campañas nos atenemos a ciertos principios. Los otros principios, lo voy a borrar. Los otros principios tienen que ver mucho con la formación cultural del que hace campañas, con la formación humanística, social, política del que hace campañas. Esa es mi forma de entender el marketing, por favor. Habrá otros que no les importa. De hecho, hay seminarios de ¿cómo se llama, Carlos? De campañas electorales, de marketing, ¿no? Incluso a este señor Jürgen Klarik también lo invitan, digamos, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, pero nosotros somos de otra escuela. Nosotros somos de la escuela que lee libros, digamos, ¿no? Entonces, si algún día alguno de ustedes quiere ir a escuchar a ese señor, vaya. También la intoxicación es parte de la vida, ¿no? Entonces, no... El audio se cortó. ¿Se cortó? Hola. Sí, yo hablo muy despacio. Bueno, eso ya no puedo yo. Acá, hola. Creo que no tiene batería. Bueno, entonces decíamos, la segunda cosa que nosotros valoramos en el consultor político, en el marketing político, es el conocimiento disciplinario de el territorio, del espacio donde haces campaña, del líder también, y de la propia estructura de la campaña, de la estructura. Cuando hablamos de la estructura, ahí está el marketing, ¿no? Entonces, voy a poner si el Chato Prada haría esto, lo pondría lo epistemológico. Yo voy a poner el conocimiento, porque suena hasta pedante. El Chato Prada, ¿no? Eso es una leyenda, ¿no?, de la facultad acá, ¿no? La parte de conocimiento. En Bolivia, creo yo que es muy difícil ya en estos periodos, sobre todo, imponer un liderazgo que no esté imbricado. ¿Cómo es la palabra imbricado? Imbricado profundamente. Ha venido esta gente, ya me siento intrigado. Con la historia de Bolivia. Esto es una segunda provocación, ¿ya? Y voy a ir con nombres, porque acá no se habla con nombres. Acá todos los liderazgos que no han tenido que ver con esto han sido muy débiles, muy superficiales, y el votante boliviano no quiere votar por gente así. Fíjense, Max Fernández. Max Fernández, muchos de ustedes no lo conocieron, pues, porque son jóvenes, ¿no? De un hombre rico, con mucha sensibilidad social, que entró a la política y empezó a regalar cosas. Por la idea de que el que regala cosas obtiene simpatía. No es así. Regaló cosas, todos ustedes se acuerdan, fue el voto, no lo votaron. Y aquí la suma puede ser su hijo Johnny, ¿no? Condepa mismo. Y ahora hay un montón, ya no los nombro porque esto creo que incluso si digo me pueden hasta demandar, ¿no? Pero voy a poner una palabra que lo han usado mucho en política ustedes. La gente no vota por boludos, no le gusta. La gente no vota por eso. En Bolivia, en Santa Cruz se diría opa, ¿no? Este es opa. Puede tener 1000 virtudes, pero si es opa está jodido. Entonces, ¿qué quiere la gente en un liderazgo? La gente, Bolivia para mí, y he ganado algunas campañas acá, ¿no? Y he puesto en juego esto. La construcción de un liderazgo en Bolivia tiene que ver con el conocimiento y con los mitos profundos del boliviano. Uno de los grandes mitos, si el líder no tiene esto, a ver,
puede tenerlo en lo personal, pero si en su práctica, en su discurso, en su cotidianidad, en su relacionamiento, no trasunta esto, de algún modo, no directamente, aunque sea indirectamente, si no trata este mito, no tiene posibilidades para mí. Va a ser un liderazgo muy perentorio. No conecta con el imaginario histórico construido en Bolivia. ¿Cuál es? Esto lo dice Frankovich, lo dicen un montón, y hasta Fernando Molina escribió un libro muy bonito, breve, sobre esto. No deberían de dejar ustedes, estudiantes, de leer esto. Los recursos naturales en Bolivia. El mito que somos país rico está en ricos, pobres, alfabetos y analfabetos. Y la política tiene que ver con eso fundamentalmente en Bolivia. De hecho, el liderazgo de Evo Morales tiene que ver superlativamente con este mito. El boliviano cree, desde el padre de la Calancha, desde Arzán de Orsúa, ustedes han leído la historia de la Villa Imperial de Potosí, ahí empieza ese enorme mito. Ni siquiera empieza ahí, pero ahí lo trabajan más. Bolivia es un país rico, pero por razones diversas hubo un grupo de malos, llámese rosca, llámese liberales, llámese neoliberales, lo que fuera, que administraron mal y por eso nos va mal. Todo mito tiene su epifanía, todo mito tiene su sueño final. ¿Cómo vamos a enmendar esta historia dramática? El día que tengamos un hombre que maneje los recursos naturales en favor del pueblo. Ese es el gran sueño, el líder que maneje bien estos recursos naturales en favor del pueblo. Eso fue Evo en 2005. Para mí fue realmente fácil de ganar esa campaña porque toda Bolivia estaba enfocada en este mito. Y Evo tuvo una solución: nacionalizar. Y nadie más quería hablar. Lo complicado de esto es que mientras más a la derecha te vas, la política habla menos de este mito, ¿no? Mientras más conservador seas, quieres hablar de institucionalidad, de transparencia, pero no de este mito. El político, para mí, en campaña, todos, voy a volver a hacer campañas, de hecho pero en marzo, ¿no? Ya tengo un candidato. Pero mi candidato va a hablar otra vez de esto, aunque sea de la alcaldía. Porque ustedes, los bolivianos, quieren que les hablen del futuro de sus recursos naturales. Campaña que no habla de eso, obviamente no hay que ser torpe. Probablemente no se tenga como tema principal, pero el líder tiene que trasuntar, tiene que, de los poros políticos, permítanme esta figura, tiene que salir esta preocupación. ¿Por qué? Porque es una preocupación de la bolivianidad. Y cuando haces una campaña en contra de esos mitos, o obviando esos mitos, eres nada en Bolivia. Entonces, esta es otra cosa que en la campaña de ahora ustedes vean. ¿Quién sigue hablando de ese mito? Ya no es el mito de la nacionalización, es el mito de la industrialización. Los bolivianos sentimos un orgullo pero enorme de que Entel sea boliviana. Nos importa un carajo que la teoría de Hayek, de Hayek, las teorías liberales digan que el Estado no tiene que tener empresas. El 84% todavía hoy valora las empresas estatales, las empresas nacionales. Este mito, pues, lo que es nuestro y que nadie debe tocar. Entonces, si tienes un candidato de que no habla de eso, no habla de la patria, no habla de la bolivianidad. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? No tienes votos. Entonces, cuando uno hace la consultoría política, el marketing, no es tan superficial, no es tan estúpido a lo Jürgen Klarik. No tiene que ver con la neurolingüística y la pelotudez esa. Tiene que ver con historia, con la constitución de los imaginarios nuestros. La gente que vota desde ahí. Entonces, segundo mito. El mito del líder fuerte. Yo he hecho campañas en Argentina. Ahí es peor el mito del líder fuerte, ¿no? Perón, ¿no?
Perón y Perón y Perón. Ya en los grupos focales yo hacía que me cuenten la historia de Perón, ya no se acuerdan, ¿no? Pero Perón fue Perón, ya quedan en consignas. El mito del líder fuerte, hay veces que vienen consultores extranjeros y quieren, de hecho, limitar esta virtud del liderazgo boliviano. Es decir, no, es que no tienes que ser tan caudillo, ¿no? Es que tienes que ser un poco más... piensan, y no estoy siendo muy confuso, ¿no? Me da pena que capaz lo estoy confundiendo. Pero hay cojudeces del tamaño este. Se sientan con uno y dicen, bueno, mira, aquí hay que ser un líder como Macron, ¿no? Pero es Francia, pues. Nosotros no somos Francia. Proponemos un líder como Macron y el votante otra vez dice, estos son medios cojudos, ¿no? ¿Lo ubican? Y no nos siguen porque seguimos con el mito del líder fuerte, el líder que solucione problemas, el líder que levante la voz, el líder que defienda la patria, el líder que diga Bolivia es grande, no el líder que se imagina estar en una Francia de Macron y quiere ser un Macroncito entreandino, ¿me entienden? ¿Qué pasa con eso? No hay votos. Esto es un poco más largo, ¿no? Pero ya no hay tiempo. Entonces, ¿me entienden? No puedo detenerme un poco, pero me voy a detener, ¿ya? Me voy a detener porque si no, no quiero quedar también como un tonto, sino quiero que visualicen el método que desde este lugar que hacemos campañas, y creo que las hemos ganado todas, ¿no? Les voy a hacer una pregunta, pero contéstenme. O sea, tomen el riesgo también ustedes, ¿no? O sea, no sean público paciente. Y les voy a hacer una pregunta. El 3 de octubre del año pasado perdimos el mar por segunda vez, ¿no es verdad? ¿Hay consenso o no? Sí. Ya. ¿Qué dijo los opinadores de los medios? ¿Qué dijeron esta cosa que se llama creadores de opinión pública, los panelistas de la televisión, los columnistas de Página 7, ¿no? ¿Qué dijeron? ¿Se acuerdan? Dijeron, perdió el indio el mar y se jodió. Ahora le ganamos la elección después. ¿Se acuerdan, no? Eso decían. Y aquí va mi pregunta. ¿Cuántos puntos cayó Evo Morales en octubre del año pasado? Díganme un número. ¿Cuánto cayó? Bueno, yo les digo, en la encuesta propia del gobierno creció 1 punto. Creció 1 punto. Segunda cosa, nunca nadie más tocó el tema del mar en campaña. ¿Sí o no? Hoy no es un tema de campaña. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ese día yo lloré mucho porque yo pues pienso como ustedes, ya soy boliviano, ¿me entiendes? Parecía un dolor tan grande que no nos íbamos a recuperar nunca, ¿no? Así fue el día que perdimos el mar, ¿no? Pero, ¿cuánto impactó en el voto de Evo Morales? Nada. Más bien se solidificó. ¿Saben por qué? Yo sé por qué. Le voy a decir. Por esto. Porque los bolivianos valoramos al líder que lucha, aunque pierda. Lo importante es luchar. Cuando la selección nuestra juega con Brasil, sabemos que nos van a ganar. Sabemos de sobra que nos van a ganar. Pero ¿qué queremos? Que ojalá los muchachos jueguen como hombres, se comporten como bolivianos y salgamos de ver la televisión con los ojos llorosos y digamos, pero jugamos bien, carajo. ¿No es verdad? Eso hizo Evo. Jugó bien, carajo. ¿No? Tuvo los arrestos de hombre boliviano, de patriota, de decir, lo voy a llevar a Chile a un tribunal. Cuando antes la diplomacia, no, porque eso no se puede hacer, no, porque las relaciones internacionales, no, Evo dijo como gran líder fuerte de un país tantas veces mancillado como nosotros, dijo, yo voy a llevarla a este país que me ha hecho la historia dura, que ha hecho llorar a mis niños, ¿no? Que nos ha hecho ser un país triste, lo voy a llevar a un juicio. Y lo tuvimos jodido a Chile 2 años, 3 años, ¿no? Los tuvimos asustados. Y la gente
aparte de los columnistas estos que viven de escribir gratis y de los cuales yo me presto, ojalá hagamos una conferencia, profesor, acá, me encantaría hacer una conferencia sobre los columnistas bolivianos, no cobro nada, ¿no? Sí, porque es muy necesario, es súper necesario, ¿no? Es más, pagaría si quieren para que vengan a escuchar. Esta gente que se alegra de que a Bolivia le vaya mal, por suerte le fue peor a ellos. No ocurrió lo que ellos sueñan que ocurra, que a Bolivia le vaya mal. Ese es el segundo mito. Y en esta campaña se nota. El sueño de que a Bolivia le vaya mal, y por interposición a Evo, es superior a el esfuerzo programático, inteligente, sistemático de hacer una campaña. Entonces, ¿por qué anoto yo? Porque la campaña que va contra los mitos profundos de tu patria es muy difícil que gane si en el otro lado hay una campaña estructurada más o menos en relación a esto bien. ¿Me entienden? Tercero, yo tengo en realidad 5 grandes mitos sobre los cuales hago campaña. Los 2 últimos ya no los voy a enumerar porque no hay tiempo, y yo doy clases de esto, ¿no? Pero en 6 meses, digamos, ¿no? Entonces no alcanza, pero voy a enumerarlo para cerrar esto. El tercer gran mito de nosotros es lo que Tamayo en la creación de la Pedagogía Nacional. Han leído la creación de la Pedagogía Nacional seguro los estudiantes, ¿no? No se puede hacer marketing en Bolivia si no se lee ese libro, ¿no? No se puede hacer. Es decir, hay profesores, hay que echarlos a los que no leen, ¿no? Claro, no ha leído la creación de la pedagogía, no puede pasar este curso. No puede. No puede porque esto no es, otra vez voy a decir, no es un idiotez tipo Jürgen Klarin. Esto es política, esto es historia. Ustedes van a construir la historia de este país, van a hacer campañas ganadoras, ¿no? Bueno, entonces, en la creación de la Pedagogía Nacional, Tamayo menciona un término que llama la letradura. Yo lo leo así, ¿no? No vayan a, como que hay gente inteligente, van a decirle, Walter no ha leído. He leído. Si quieren otro día debatimos Tamayo, pero yo lo interpreto así. La letradura es la dictadura que ejerce en el imaginario la letra, en el imaginario boliviano. El que escribe tiene un estatus distinto al que no escribe. Don Carlos Salazar Mostajo, en sus textos sobre Guarizata, contaba que en el momento de llegar a la necesidad de educar al indio, ¿no? Porque ese es un debate, imagínense, es un debate, así como en la colonia se dio el debate si el indio tenía alma, también se dio un debate entre nosotros, si el indio debía educarse. Y Guarizata, la experiencia de Guarizata, y hay muchos libros lindos sobre eso, trata de eso. Y don Carlos Salazar Mostajo, yo todavía lo conocí, era mi amigo el viejito, lo cuenta en su libro, que había un juez en el altiplano, al que el hacendado venía con el indio de la mano y le decía, me ha robado 3 gallinas. Y el juez abría el libro y decía, el libro dice que por 3 gallinas robadas el indio tiene que trabajar 1 mes gratis. Y entonces el indio aceptaba. Pero hubo un indio vivo, ¿no?, que seguramente se fue a Puno por allá y leyó, aprendió a leer y volvió al altiplano, y entonces lo llevaron ante el juez y el indio leyó y era una novela de Dumas, no era un libro de teoría jurídica, sino el hijo de perra leía y decía lo que quería, porque le ejercía la dictadura del que sabe leer y escribir sobre el que no sabe. Ahora entienden un poco la necesidad de tener un pueblo letrado, ¿no es verdad? Pero yo voy al líder, la letradura. En Bolivia se sigue ejerciendo una dictadura del que lee y escribe sobre el que no lee. Y el votante valora de sobremanera esta capacidad. Yo casi siempre que tengo un candidato digo, hagamos un libro antes, ¿no? Hagamos un libro, ¿no? Por ejemplo, yo al candidato, si tomaría el candidato de La Paz para la alcaldía, ya le diría,
Empecemos con un libro, Sentido y Forma del Desarrollo de la Paz. ¿Me entiendes? Se sienta él con su libro frente a los que no han escrito nada, ¿me entiendes? Frente al Rottweiler, todo. Yo he hecho un teleférico, no, pero yo he hecho un libro, ¿no? Sentido y Forma. ¿Me entiendes? 1.000 millones de teleférico frente a un trabajito intelectual de hacer el sentido y forma del desarrollo de la paz. Les apuesto en grupo focal, el 60% va a valorar más al que ha escrito el libro. El otro que ha hecho obras por 1.000 millones lo pone en segundo lugar. Por eso que ustedes ahora dense cuenta, la paz le encantan los líderes que salen del periodismo, porque el periodista escribe, porque el periodista habla desde la escritura también, ¿no? Este mito es fundamental en arroparlo a un líder con posibilidades de ganar. Fíjense, termino esto. Dos historias. El señor Carlos y el señor Julio se encuentran en su casa y le dice don Carlos al señor Julio: oye Julio, ¿y tu hijo Rafael? Además tiene 24 años, tu Rafaelito igual que mi Juancito, ¿no? Crecieron juntos. Y el señor Julio casi no quiere hablar de su hijo Rafael. Y el otro Carlos, impertinente, le pregunta: ¿pero qué está haciendo Rafaelito? Y el señor Julio no le queda más que decirle: es que mi hijo Rafael es poeta. Automáticamente genera una sensación de desánimo, ¿no? De fracaso total, pues. Porque un tipo que es poeta es un fracasado, ¿no? Y el señor Carlos piensa para sus adentros, dice: en cambio mi hijo Juan estudia medicina, nos ha ido bien, pobrecito mi amigo Julio. No lo dice, pero lo piensa. Y para mala suerte de Julio, llega su hijo Rafael. Y llega con el pelo grasoso, largo, con 2 aretes, con tatuajes. Y lo ven, y Carlos lo mira y dice: encima debe ser marica este tipo. O sea, poeta, fracasado, marica, marihuanero seguro. Pero el señor Julio le dice: y qué bien que has venido, Carlos. Te invito porque el jueves mi hijo Rafael presenta su 4º libro de poesía. Lo acabó. Cambió totalmente. El fracaso andante que era ese es el éxito. Y el otro al final tiene su hijo que es doctorcito nomás. Pero el otro escribió 4 libros. Entonces el que escribe, el que maneja tamallanamente la letradura, ¿no? Tiene asegurado la simpatía del votante. Ahora me van a decir: pero en 2005 el candidato que tú asesorabas, Walter, estaba alejado de esto, ¿no es verdad? Totalmente. Para eso existe el marketing y para eso existe. Hicimos una prótesis y le pusimos al lado un tipo de los 25.000 libros. ¿Ven? Eso es el marketing. Eso es eso es el trabajo en el marketing. ¿De dónde surge esto? Por eso el 2005 y el 2009 y el 2014, y si yo estaría dirigiendo esta campaña, estaría ganado igual. Y si quieren anoten y publiquen, da igual. ¿Me entienden? Porque se trabaja desde acá, se trabaja desde la patria. Voy a hacer una segunda cosa. Ya estamos en tiempo, ya tengo que cerrar. Ya. Voy a hacer una segunda cosa. Voy a poner este juego. Yo doy conferencias a banqueros, ¿no? Y cobro carísimo, ¿no? Carísimo, carísimo. Y lo digo, ¿saben por qué? Porque hago siempre este juego para provocarlos más y para que me paguen cada vez más, ¿no? Entonces les digo: mire, voy a dejar de cobrar esta conferencia. No son muchos los banqueros, ¿no? Son poquitos. Si alguien de ustedes me responde esta pregunta, voy a poner una serie de nombres.
Si esta conferencia sería pagada, yo hubiera cobrado unos $2.000. Y le diría, dejo de cobrar los $2.000 si alguien me responde en Bolivia, ¿qué significan estos 5 nombres? Algún día un banquero va a averiguar y seguramente que me va a ganar, ¿no? Pero hasta ahora no me han ganado. ¿Qué significa? Alguien de ustedes, a ver, en Bolivia, ¿qué significan estos 5 nombres? En realidad tengo 20, pero ya no da el tiempo para enumerarlos todos, ¿no? Díganlo a alguien. ¿Qué nominan? ¿Ah? No se ve. Aquí dice Japón, Perú, Palestina, Nueva Costa Rica, Jerusalén. ¿Qué son? ¿Qué son? Países, ¿no? No, son comunidades bolivianas. Y aquí sí ya le voy a dar $100 al que me dice ¿dónde queda Japón? ¿Ah? No, tú eres estudiante. El estudiante nunca debe jugar a la lotería. Trabajamos con conocimiento. Me van a joder tú si haces lotería. Pagando, no, estamos en una casa académica. Si se sabe, se responde. Si no se sabe, con honestidad se dice, no sé, pues. Esto no es un ITEL, ¿no? ¿Saben por qué lo hago esto? Porque desgraciadamente muchos de ustedes seguramente van a querer trabajar en ciencias políticas, en sociología, y no conocen a su país. Esto es la contraparte de las campañas que yo hago. Yo soy una persona enferma del conocimiento de Bolivia, que es mi país. No falta un hijo de perra que diga, este es peruano. Soy peruano, nací en Perú, pero yo soy boliviano y quiero ser el mejor boliviano posible, ¿no? Y leo y estudio a mi país y sé cómo va a votar el votante de Palestina. ¿Ah? Porque hay que saber, hay que ir a conocer Palestina. Las encuestas que tenemos son encuestas que llaman del eje, ¿no? Por eso es tan dramático. Y aquí volvemos a Almaraz, volvemos a Marcelo Quiroga y volvemos a todos, ¿no? Almaraz y Quiroga se quejaban de las élites, ¿no? Y la frase tan linda de Almaraz, viven en Bolivia pero la desprecian, ¿no? Yo lo vuelco al lado popular también. Vivimos en Bolivia pero no la conocemos, no la queremos conocer, ¿no? Cualquier muerto de hambre que junta aquí unos pesos, pone en su face, me voy a Cancún. ¿Lo han visto, no? No digo el nombre porque es mi amigo, ¿no? Pero hace 15 días he ido a Cancún, un muerto de hambre como yo. Pero jamás agarrará su maletita, todo, y se irá a pasar unas vacaciones en Japón, en Nueva Costa Rica, en Palestina. No, no. ¿Saben por qué? Porque en el fondo nos despreciamos. Hay que ir a conocer, hay que conocer el foco rojo aquí, ¿no? Hay que conocer el restaurante más popular de Perú. Esto queda en el Beni. No, y ni les voy a decir, porque averigüen si quieren, ¿no? ¿Me entienden? ¿Yo por qué tengo que ayudarles? Solamente, ¿me entienden? Por eso que uno puede ganar elecciones también. Porque hay que conocer a la Bolivia. La Bolivia del eje es la Bolivia del eje. Las encuestas hechas en el eje representan mucho. Son valores importantísimos para tomar en cuenta. Nadie ya ahora puede ir a la televisión, y esto por favor no lo hagan. Nunca. Yo cuando veo la televisión y veo un analista que le preguntan sobre la encuesta y empieza diciendo, bueno, toda encuesta es la radiografía del momento, puta, lo apago. ¿Cómo mierda va a decir eso, no? No, o sea, tiene que decir algo más inteligente. El hacer la metáfora, la radiografía del momento es una metáfora de hace 20 años, ¿no? Entonces, conocer a Bolivia, para mí es el tercer punto de los que les quería comentar, de un equipo de gente que, entre los cuales yo me incluyo, hacemos campañas y hacemos marketing en Bolivia. Esto yo lo pongo en el lado más político, pero en el lado más disciplinario, todo el mundo, ¿no? Greenberg, Carvajal, Dick Morris, Ricardo Paz, que es mi amigo y que es un gran consultor, y que no falta el desgraciado que hable mal de él, pero van a ver, ¿me entienden? Te dicen, el conocimiento del votante, el conocimiento profundo,
es parte importante de la estrategia que tú hagas, ¿no? No es lo mismo hacer una estrategia en Argentina que en Bolivia, no es lo mismo. En Argentina lo haces bailar a Macri y mientras peor baile, el votante lo entiende como un hecho de simpatía hacia él, de que a pesar de bailar mal, me hace un gesto de simpatía y baila, ¿no? ¿Se acuerdan a Macri? A Macri incluso lo hacían bailar más mal de lo que bailaba, ¿no? Pero aquí a mi amigo Carlos Mesa lo empezaron haciendo bailar y lo remataron, ¿no? ¿Por qué? Porque no conoces Bolivia. En Bolivia el que baila mal, ¿qué es? El pelotudo. Entonces nadie quiere votar por un pelotudo. Y no lo puedes hacer a tu candidato pelotudo. Bueno, por eso duró 15 días esa estrategia. ¿Entienden ahora por qué yo les digo, conozcan a Bolivia para hacer estrategia desde Bolivia? No es lo mismo. No es lo mismo sentarlo a mi amigo Carlos Mesa con globitos. A Macri lo sentabas y en Argentina, pero es otro. Pucha, es que necesitaríamos 2 conferencias más para decir cómo es la mentalidad del argentino, ¿no? Pero lo sentaban a Macri, le daban su globo amarillo, lo agarran a Carlos, lo sientan, le dan su globo amarillo y la gente dice, pelotudo, no quiero. ¿Se han dado cuenta entonces desde dónde hay que hacer campañas en Bolivia? Bueno, ese es mi método, pero se han dado cuenta de lo apasionado que soy, ¿no? Estaría dispuesto a matar por mi método. Pero bueno, esto lo hago porque Carlos me invitó, porque creo que hablarles directamente, transparentemente y con cierta pasión aporta a ustedes que son estudiantes. Y un poco quise contarles algunas cosas básicas desde donde nosotros aplicamos el marketing electoral y hacemos campañas, ¿no? Yo creo que ya se hizo el tiempo. No, sí, tenemos, pero vamos a hacer una actividad, sí, si me permites. Sí. Primero, por favor, un aplauso para Walter. Agradecer de veras tu presencia, tu actitud. Cuando yo comenté con algunas personas que Walter iba a venir aquí a la carrera, algunas personas me dijeron, ¿y por qué le vas a crear ese escenario al Walter? Y les respondí, porque no tengo miedo al debate, porque Walter tiene mucho que decirnos a quienes tenemos ganas de aprender. Otros me respondieron con un entusiasmo increíble. Quiero agradecer a Marcelo, a los docentes que están aquí presentes, porque también esa respuesta fue, ¿no? Oh, qué maravilla que esté aquí Walter para poder compartir su experiencia con nosotros. Por eso también un agradecimiento a los docentes que están aquí en primera fila, que están atrás, amigos que hacen política de distintas tiendas políticas desde hace mucho tiempo, que hayan aceptado la invitación de la universidad para poder dialogar, para poder intercambiar así, sin tapujos, con un lenguaje franco que a veces puede irritar a algunos, pero con eso que Walter le pone, pasión. Y yo te agradezco por todo eso. Y ahora, ¿por qué no hacemos un par de preguntas, una ronda de unas preguntas, pero por favor sin intervenciones, una pregunta, de tal manera que le permitamos a Walter armar una respuesta los últimos 15-20 minutos de esta conferencia, porque deberíamos terminar exactamente en unos 25, así que hagamos una especie de 5 minutitos de preguntas, si es que existen, para que luego Walter, a quien no le hemos invitado ni un vasito de agua, así que le ruego a alguien por favor que tenga la gentileza de conseguirme una botellita de agua, luego escucharemos ya la parte final, y como podrás ver, Walter, yo te dije que tu presencia iba a motivar la participación, y aquí tienes la respuesta. Pues empezamos con alguien que quiera hacer una reflexión y una pregunta. Empezamos por atrás. Breve y una pregunta, por favor, te agradezco. Muy buenas tardes, gracias y bienvenido a nuestra prestigiosa carrera, a nuestra universidad. Y se ve muchas veces que se descuida mucho al candidato una vez que se lo pone arriba.
Les cuesta mucho a los asesores o a los que los van a acompañar a mantenerlos ahí arriba, hacerlos mejores gobernantes. Solo los hacemos mejores candidatos, pero nos olvidamos de hacerlos mejores gobernantes. Gracias. Muy interesante reflexión. ¿Alguien más? Por alusión a alguno de los docentes de nuestra carrera, por favor. Buenas tardes, compañeros, señores docentes. Mi nombre es Juan Carlos López. He tenido el gusto de salir de esta poderosa facultad y hoy, después de muchos años, vuelvo a esta casa de estudios, y recuerdo de que hace muchos años estaba parado ahí defendiendo mi tesis. Así que bienvenido, Walter, realmente interesante todo lo que usted ha hablado. Y la pregunta es muy concreta. El año 2005 y un poquito más antes, digamos, de lo que venía este impacto del movimiento al socialismo, se hablaba mucho de comunicación política y no se quería hablar de marketing político, porque el tema de marketing político era del imperialismo. Yo quisiera que me aclares en qué ha cambiado ese concepto de comunicación política y marketing político. Gracias. Por acá, 2, 3, 4. ¿Perdón? Buenas tardes, don Walter, un gusto realmente escucharle y muchas gracias por su exposición, que ha sido enriquecedora para todos. Solo quisiera que nos comenten dos aspectos. El primero es la percepción de la sociedad boliviana respecto de la arrogancia, ¿no? Que es cuando ya se cruza esa línea de liderazgo y ya se pasa a una arrogancia y tal vez sentido de autosuficiencia. Y lo otro que quisiera que nos comente es sobre lo que muchas veces se dice, ¿no? Respecto de las opciones del votante, y cuando ve restringidas sus opciones acaba votando por el mal peor o el mal menos dañino, ¿no? No sé si nos podría comentar de ese escenario en estas elecciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por acá, por ejemplo. Señorita. Walter, bendiciones. Bienvenida a la carrera. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, cuando tú hacías alusión a, no sé si la palabra es la correcta, a utilizar las luchas para ganar, aunque sepamos de antemano que vamos a ir a perder alguna lucha, el boliviano se enamora de su patria, y lo que ha estado pasando estos meses, por ejemplo, el incendio en la Chiquitanía, podría haber sido utilizado como una herramienta de ir a pelear por algo que sabemos que tal vez no podemos pelear contra el fuego, pero esa lucha se hubiese podido agarrar de la forma más estratégicamente posible en esta época de marketing electoral. Y la segunda pregunta es, cuando no tenemos historia escrita del lugar, del pueblo que queremos gobernar, entre comillas, cuando no tenemos esa historia escrita como tenemos aquí los libros del país, hablo de esa historia haciendo alusión a, por ejemplo, a una carrera universitaria, a un futuro rectorado, a un futuro director de carrera, a un futuro centro de estudiantes. Cuando no hay una historia escrita, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cómo se puede leer la historia si no hay literatura disponible? Pues a pedido de Walter, me parece de verdad las preguntas con contenido. Para ti, Walter, estaríamos unos 25 minutos más. Lo primero, vas a disculpar, darle la bienvenida al director de la carrera, a Marco Velasco. Marco ha sido una de las personas, junto a Marcelo, que me ha dicho, qué bien que venga Walter a compartir con nosotros. Muchísimas gracias. En primero, a la pregunta del muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros, los consultores políticos, sí tenemos una limitación grande, y es bueno que usted lo precise. Nosotros tratamos de ganar una elección. Lo otro es una tarea platónica, ¿no? De formar gobernantes sabios, ¿no? Ese es un debate desde Grecia hasta el día de hoy, ¿no? El lugar que tiene el consultor político es muy limitado. Nosotros nos encargamos de ganar elecciones y después no nos interesa mucho lo posterior. De hecho, el primer texto sobre campañas políticas
de Quinto Tulio Cicerón, el hermano de Marco Tulio, ya perfila varias características del consultor político. Primero, por ejemplo, dice, le dice a su hermano, porque es una epístola, ¿no? Una carta muy breve, que está en PDF, incluso pueden bajarlo y leerlo, ¿no? Le dice que no tenga problemas en hacer promesas. Total, después si no las cumple no hay problema, ¿no? Y dice una cosa súper linda. Dice, la promesa negada daña al candidato, pero la promesa incumplida no lo daña. Entonces, ¿entienden? Entonces, yo tengo muchos problemas con los candidatos. Dicen, pero es que yo no puedo prometer esto porque no lo voy a cumplir. Y yo le digo, no, yo lo que quiero es ganar votos. Después, si quieres, cumples o no. ¿Me entienden? Fíjense, lo de Quinto Tulio es muy lindo. Si yo a Carlos Cordero le digo, Carlos, préstame $500, esto dice Quinto Tulio Cicerón, miren, ¿ah? La promesa negada daña más que la promesa incumplida. Le digo, Carlos, préstame $500. Y Carlos me dice, no, no te puedo prestar. Yo me enojo porque digo, este es un mezquino, un tipo me dice que es mi amigo y no me quiere prestar. Me enojo, ¿vieron? Pero la promesa incumplida, y esto lo hace el marketing, diría Carlos, Walter, ahorita no tengo, pero en 15 días te voy a prestar. Y entonces, en 15 días ya me ha pasado la necesidad, ¿me entiendes? Ya en 15 días ya ni me contesta el teléfono, pero yo ya me enojo menos que el momento de este desgraciado que dice que es mi amigo, no me quiere prestar. O sea, ¿entienden? A ver, voy más allá. Dice, señor candidato, queremos acá unos defensivos en el río Yapacaní, ¿no? Yo a mi candidato le digo, decirle que sí. No, pero tengo que hacerlo, pero no, decirle que sí nada más. Después si quiere lo hace, si no, no, pero ya nos ganamos el voto. Así es la campaña. La campaña no es un hecho moral. Esto es mucho más largo. De ninguna manera, no tiene nada que ver con la moral. Y claro, aquí van a salir 1000 tipos y me van a debatir, no, pero ese es un debate largo, ¿no? Y creo que ustedes son estudiantes de ciencias políticas, saben que la política se emancipó de la moral con Maquiavelo, gracias a Dios, ¿no? Entonces nosotros, los consultores políticos, no nos encargamos de gobernar. Es hasta recomendable que el consultor político no sea asesor de gobierno, ¿no? Es otro tipo de especialidad, es otro tipo de capacidades también, ¿no? Yo fui asesor del gobierno y terminé casi me extraditan, ¿se acuerdan? Porque seguía haciendo campaña dura y la oposición ya no me aguantaba y me hicieron un lío y todo, ¿no? Entonces, es mejor ser consultor político de campañas, es una especialidad, y consultor de comunicación institucional es otra capacidad. Ese tipo sí tendría entre su trabajo que un poco modular el comportamiento ya no candidato, sino de la autoridad que ya ha ganado la elección, ¿no? Entonces, creo que responde ahí. La pregunta del señor es muy interesante porque en 2005 Evo tuvo, creo que, una suerte. Ojo que la fortuna, la suerte, también es un factor que nosotros lo valoramos en las campañas. Maquiavelo habla mucho de la fortuna. En dos sentidos, no la fortuna, la fortuna él lo toma como el azar casi, ¿no? Y yo lo tomo un poco como suerte. Hay líderes suertudos. Vattel diría líderes que tienen voluntad de suerte, ¿no? George Vattel, ¿no? Siguiendo a Nietzsche. Nietzsche habla de la voluntad y Vattel toma la voluntad de suerte. Es decir, hay que jugar con ese valor. A ver, para no ser muy abstractos, tienes dos amigos. Un amigo que te dice, quiero ganarme la lotería. Y tú le preguntas, y el otro también quiere ganarse la lotería, pero le preguntas, ¿y te compras la lotería? No. Puta, entonces si no te compras la lotería, es improbable que te ganes la lotería. Pero el otro sí tiene voluntad de suerte. Se compra y se compra y se compra, y es más seguro que a él le puede tocar la lotería y no al otro. ¿Me entiende? En política también es eso. Hay una voluntad de suerte en el trabajo político. Es decir, en estar en la política. Eso es uno. Yo en Evo descubrí esa voluntad de suerte de una manera superlativa. Es un hombre
que vive en la política, que entiende la política como casi nadie en Bolivia. Entonces era mucho más fácil trabajar desde ahí, desde esa voluntad de suerte para hacer un liderazgo. Y el 2005 tuvo el momento oportuno. La sociedad se dispuso a buscar un liderazgo como él, ¿no? Un líder que ustedes ya lo conocen, no voy a entrar en detalle. Pero además, en ese camino de voluntad de suerte, Evo hizo algo que nadie en la izquierda de Bolivia había hecho: ser lo suficientemente amplio para convocar a todo el estamento intelectual, sea comunista, sea del PC1, sea ambientalista, toda la izquierda, venga conmigo, y tienen una oportunidad de gestionar un proyecto histórico. Ustedes han conocido, por ejemplo, yo conocí el trotskismo, fui a visitarlo al señor Lora, porque había que conocerlo, ¿no es verdad? Pero era pues esa izquierda mezquina, encerrada en sí misma, ¿no? Ya ni siquiera de capilla, era una cosa impresionante. Si no pensabas como él, no existías, ¿no? Y por eso teníamos una cantidad de partidos de izquierda de 3 militantes, de 5 militantes, ¿no? Ya ni existían, pero las siglas existían y ellos eran, ¿no? ¿No es verdad? El Evo cambió esa historia de la izquierda fragmentada, y ahí tuvo un acierto fenomenal. Y luego convocó a los que representaban un capital intelectual en ese momento importantísimo, ¿no? Grupos de Cochabamba, grupos de aquí, ¿no? Y empezaron, y aquí le respondo a tu pregunta, a usar, ¿no? Disciplinas en campaña que antes la izquierda no hacía. Antes la izquierda hacía campañas con cambia, todo cambia, Marcela Sosa, ¿no? Entonces aquí le catamos, ¿no? En las campañas de Evo Morales nunca estuvo ni Silvio Rodríguez, ni el Che Guevara, ni nadie. Toda esa iconografía fracasada de la izquierda yo lo eché, ¿no? Y seguramente si le dicen a Hugo Morales me va a odiar más, pero yo lo eché, ¿me entienden? Y lo digo pedantemente, lo cambié y usé todas las disciplinas del marketing moderno norteamericano para ganar elecciones, para hacer una estructura de campaña, una estructura de liderazgo a partir de Greenberg, Dick Morris, ¿no? Que son los que más leo, ¿no? Y de toda la disciplina académica, ¿no? Entonces, yo creo que le he respondido. No creo que se pueda ganar una elección con utopías arcaicas. Mientras más arcaísmo pones en una elección, peor les va. Lo voy a decir acá. Yo creo que el 21 de febrero, el MAS tenía que ganarlo. Si hubiera renunciado al arcaísmo en sus campañas, si hubiera renunciado a guevarizar la campaña, a llevarlo a una confrontación contra el imperialismo, ¿no? A hablar de guerras de cuarta generación, y solamente hubiera hecho caso a lo que pedía la encuesta. La encuesta decía que si Evo Morales les daba una narrativa, ¿no? Moderada, ¿no? De centro, ¿no? Les contaba por qué quería él, ¿no? Un periodo más de gobierno, ganaba con facilidad la elección. Pero la estrategia del MAS fue confrontar, ¿no? Y llevar a decir, esta elección se está jugando dentro de un contexto de guerra de cuarta generación, ¿no? Como decía Hugo Morales, ¿no? Horrible. Y la gente se enojó, y aparte de algunos detalles chicos, pero la elección ya lo tenían perdida más o menos un mes antes. Eso decían las encuestas. Entonces, le respondí, ¿no es verdad? Toda elección, si tu líder sea de izquierda, tú no puedes renunciar a la modernidad, a las disciplinas. Nosotros acá, no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo, que no van a creer que yo solamente estos 3 factores. Nosotros trabajamos las elecciones con muchísimo de las teorías del conocimiento contemporáneo, ¿no? Sobre todo con Kahneman, con Taylor, ¿no? Con Lakoff, ¿no? Eso es vital al estructurar un mensaje, ¿no? Bueno, la otra pregunta era de la... sobre la arrogancia y la autosuficiencia de un líder. Aquí ya me compromete, ¿no? Fíjense, voy a hacer una cosa. La respuesta va a estar acá, ¿no? Hay un joven muy interesante en Tarija, se llama Sergio Lea Plaza. Él el año pasado
hizo una exposición en un congreso de marketing en Santa Cruz, y fue súper interesante. Él decía, el futuro de las elecciones en Bolivia son así, decía. No hay más, hace un año lo decía Carlos Sergio. La elección es Evo versus Evo. Entonces, lo repito, pero no me hago cargo, aunque sí lo respaldo, a Sergio Lea Plaza. Decía, esta elección se va a definir entre un Evo versus Evo. No hay más. ¿Por qué? Porque la matriz de país que todo el mundo ya aceptó es la matriz del Evo. El modelo de manejo de la economía, de la parte social, la igualdad, la inclusión, todo, Evo ha marcado ese contexto del cual no podemos salir, no vamos a salir en un año. No hay líder capaz de proponer algo distinto a lo que propone Evo. Esta elección lo tendría que ganar Evo, decía hace un año Sergio Lea Plaza. El tema es que Evo está compitiendo contra él mismo. Decía, Evo, para ser presidente, construyó 5 matrices fundamentales en la cabeza de nosotros, y nosotros, esto se llama la dinámica de las creencias, ¿no? Y está ya estructurado en Bateson y en Lakoff sobre todo, ¿no? Es decir, los marcos conceptuales, ¿no? Los marcos conceptuales desde donde pensamos nosotros. Y esos marcos conceptuales los construyó el proceso de cambio de Evo. Por ejemplo, primer marco, un hombre humilde se merece ser presidente. ¿No es verdad? Esto se construyó, Evo. Mientras más humilde, mejor nos pareció. Mientras menos doctor, mejor nos pareció. Evo es igual que yo, y por lo tanto tiene la misma sensibilidad que yo para entender a esta Bolivia, y lo va a hacer bien. Año 2005. Era pues inganable frente a un tuto que se había educado en una universidad norteamericana, todos los doctores que habían fracasado, habían hundido el país, todo esto. Sale la primera matriz, un hombre humilde con derecho a ser presidente. Es decir, él, yo, tú podemos ser presidentes. ¿Se acuerdan? Yo hice esa campaña. Evo soy yo. Era pues 90% de los grupos focales decía, eso es Walter, me decía. Si yo no era inteligente, sino la historia era, ¿no? Entonces, la primera matriz, Evo, hombre humilde, barrió. Nadie podía oponerse a esa matriz. ¿Quién pelea contra esta matriz ahora? El propio Evo, dice. Esa era la teoría de Sergio, ¿no? Entonces, esta matriz, ¿quién la niega? No la niega otro candidato, ¿no? Porque ninguno es tan pueblo como Evo todavía, ¿no? Pero ¿quién la niega? El propio candidato, decía. Ahí está el ajuste que tiene que hacer la campaña del MAS. Evo, mientras más humilde, más votos. Evo, mientras se retire de esa matriz, menos votos. Y la campaña, señores, hoy se está todavía definiendo por ahí. ¿No es verdad? Por eso que seguramente aquí hay algún opositor, ¿no? Y hay varios, creo que, ¿no? No se equivoquen. Mientras más lo odian al Evo, más Evo habrá. ¿No es verdad? Lo que dicen las redes son las redes. Lo que dicen 4 fracasados opinadores son 4 fracasados. Entonces, esta matriz, el único que la combate es Evo. Yo voy a contar una cosa curiosa. Yo solamente he perdido una elección en Bolivia, una, y las he ganado toditas, ¿no? Grandes y chicas, porque hay cosas que ni se saben, ¿no? Porque yo he ganado elecciones ahí. Los consultores no decimos siempre lo que ganamos, ¿no? O a quién asesoramos. Yo la perdí esa campaña en el Beni cuando la tenía que ganar. La perdí por 2 cosas. Porque la candidata era muy floja, no quería ir a hacer campaña, y entonces no iba, no quería, era una Miss, pues, ¿no? Voy a contarles una cosa. Si nos quedamos a las 2, el que quiere se va, ¿ya? Pero yo les voy a contar cosas de verdad sustanciales para su vida, de consultores políticos posibles.
Y hago un paréntesis, y luego vuelvo, ¿ya? El paréntesis es, los lindos no ganan elecciones. Los lindos, lindos. ¿Por qué? Esto también ya hay estudios. Porque encima de que es lindo, no le voy a dar mi voto para que tenga poder. ¿Me entiendes? En Colombia, la Miss Universo no ganó. En Venezuela, la Miss Universo no ganó. En Paraguay, la Miss Universo no ganó, ¿no? En Perú, la Miss Perú no ganó. En el Beni, la Miss Universo Bolivia no ganó. La chica muy guapa o el hombre muy guapo genera sensaciones de antipatía. Total. El rico, muy rico, genera sensaciones de antipatía. Fíjense, esto hay un estudio muy grande que tiene que ver con... Es tan grande que yo lo trato casi en una semana en las clases que doy, ¿no? Los extremos, esto tiene que ver incluso con el estudio genético, con el estudio, ¿no? Los extremos jamás se desarrollan más allá del extremo. Nosotros tenemos terror a los extremos, porque si no, la especie humana se empezaría a disociar. ¿Me entienden? Un extremo Maradona, ¿no? En la genética no es que el hijito de Maradona va a ser mejor que Maradona, nunca. El hijito de Carl Lewis, el hijo del viento, ¿se acuerdan? Nunca va a ser más corredor que Carl Lewis. El hijito de Roberto Durán Mano de Piedra nunca va a ser más boxeador que él, porque si no la especie humana se iría para allá. ¿Me entienden? Carl Lewis corre en 10 segundos. El hijo de Carl Lewis correría en 9.9. El nieto de Carl Lewis en 9.8. Y tendríamos en 5 generaciones tipos distintos a los humanos. La genética tiene una ley, la ley de regreso hacia el centro. Entonces, el hijo de Maradona jamás va a ser mejor que Maradona. La genética lo va a tirar al centro, no va a ser bueno. Un nieto de él capaz otra vez sea bueno para él, pero la genética sí, para que la especie humana, el hombre, no se disocie. No haya grandes corredores, grandes boxeadores y los otros, el resto de gente normal. ¿Entienden? Eso también se da cuando uno estudia el perfil de la belleza en la simpatía. La gente lo quiere a Brad Pitt en Hollywood, pero si estaría aquí de candidato me dirían, no, pero es marica. ¿Me entienden? No le votaría. Fíjense, en este estudio que hay, ubican en una fiesta, la más linda es la que peor se lleva los comentarios. ¿Me entienden? Porque las que están en medio, las feitas, ¿no? ¿Ubican? necesitan el regreso hacia el centro. La muy linda, ay, linda, pero debe ser P, ¿no? ¿Ubican? Claro. Fíjense, hay algo que ustedes no se dan cuenta. Argentina, no es verdad, muchos habrán estado en Argentina. En Argentina es pues el país donde uno debe vivir cuando es joven, ¿no? Muchas mujeres lindas, ¿no? Lindas, lindas, lindas. Y hombres bellísimos. Fíjate sus políticos. Menem, un tipo más feo que yo, ¿no? Kirchner, un tipo peor que yo, tuerto, ¿no? Duhalde, más enano que yo, ¿no? Todos feos. Ustedes han estado en Alemania, ¿no? En Alemania uno dice, pero tan lindo es el país y tienen de presidente un ropero, ¿no? Miren Bachelet. No hay mujeres muy lindas en la política. El voto es muy esquivo para los lindos. Segunda cosa, de 100% en Bolivia, fíjense, de candidaturas jóvenes que se han presentado, solamente reciben voto el 18%. Muchos se dicen jóvenes en política, pero después no solo los eligen. No se los eligen. Y es normal y es bueno que no los elijan. ¿Me entienden? En un banco ustedes han visto, con esta teoría todo de la juventud, ustedes piensan que el banco ganadero, su directorio, diga, le entregaremos el directorio, la presidencia del banco a un joven de 25 años. No, si lo entrega lo rompe el banco, ¿no? ¿Me entienden? El votante es increíblemente centrado en cosas que ni él sabe, pero nosotros los consultores políticos sí lo sabemos. ¿Entienden? Entonces, yo decía esto,
En Bolivia yo perdí una elección por tu pregunta. Y ahí iba, cierro el paréntesis y vuelvo. Perdí porque la candidata era muy bonita, ya estaba mal, mucha generación de antipatía en el voto, en los grupos vocales salía. En segundo lugar, ella era muy vaga, no quería ir porque era una Miss. Pues, ¿cuándo has visto una Miss trabajando? No, era verdad, muy difícil. Ustedes cuando les digan, esta ha sido Miss, ay, no lo tomen de candidata. No puedes, es que es una reina. Y las reinas no trabajan. Y ella un día vino y me dijo, mira Walter, yo voy a dar un mensaje, grábame, y tú andas a hacer tu campaña por los barrios y me le muestras mi video. Así era, ¿no? Me mató. Entonces yo lo que hice, anuncié ya, mandé anticipadamente a los jefes acá, no se va a ganar porque esta es floja, ¿no? Además también pues no tenía una formación, han visto, de la que yo puse tampoco, era una Miss, tampoco le puedes pedir que lea Tamayo, ¿no? Pero la campaña lo perdí por este señor, por Carlos Cordero. Carlos Cordero entendió este punto, este primer punto, lo teníamos igual, Carlos ganaba la elección, por la fuerza del MAS y por el fin del ciclo de los líderes de ese periodo liberal. Pero el Carlos hizo una genialidad aquí, en esto. Lo puso al negro Suárez, que estaba vencido, jodido, y cuando un líder está vencido se vuelve mansito, se vuelve humilde, lo sentó y casi llora el negro, ¿no? Por favor, en esta elección los velianos no nos dejemos ganar, por favor, lloraba en la cámara. Humildad extrema. Y los velianos lo vieron débil a su líder, lo vieron llorando en cámara, hizo un spot, ¿te acuerdas tú? Tú lo hiciste. Porque tú, claro, no, estaba el Ricardo con él en la campaña. Y nosotros los consultores, este es otro mito, ¿no? Nosotros somos consultores. Los políticos se pelearán, pero yo tengo una enorme amistad con los otros consultores que asesoran otros. Por ejemplo, en 2005, cuando le ganamos la campaña a Tuto, yo le hice una guerra despiadada a Tuto. Porque hay una cosa, yo soy muy bueno haciendo guerras sucias, ¿no? Es más, yo quisiera que se me recuerde por eso, ¿no? Yo soy un tipo cruel, despiadado, ¿no? Infiltro a todo el mundo, soy un desgraciado, papá. Lo infiltré a Tuto, tenía muerto a Tuto a mitad de campaña. Lo que comía Tuto yo lo sabía. Pero su jefe de campaña era mi súper amigo. Yo me tomaba un café con él siempre, pero no le decía te estoy destrozando, Hernán, ¿no? No, nada. Yo a mis amigos con los cuales hago campaña, trato de derrotarlos y siempre pienso, le llevaré unas flores a su tumba, pero lo voy a matar a este tipo, ¿no? Entonces, en el Beni, almorzábamos con él, asesoraba al negro, yo asesoraba a Jessica, y nos sentábamos a conversar, ¿no? A almorzar. Y yo decía, este desgraciado me está matando. Cuando lo sacó llorando al negro, dije, me ganó la campaña. Y me ganó la campaña. Te he respondido, ¿no? Voy a decir una cosa más todavía. Si yo fuera asesor de hoy, lo sacaría al hombre en un video casi parecido al que hiciste. Esto decían también los grupos focales del 2016, del 21F. Si Evo salía y decía, quiero, ¿me entiendes? Humildemente, no le podían ganar esa elección. No, si él decía claramente, 5 años más. O sea, tu video, ¿no? Eso responde acá. Después, en Evo versus Evo hay 5 matrices más que el propio Evo lucha consigo mismo. Es la propia realidad. Si fíjense, en modelo económico, por ejemplo, el modelo de Evo, por lo que digan, dirá lo que digan, si quieren hagan un debate acá con el Gonzalo Chávez, que la economía de la alegría, que la economía naranja, que la economía de la inteligencia, son bordeces, ¿me entiendes? El votante hoy de Casarabe, el votante de Tipuani, vota por la economía de Evo Morales. Anda a decirle al votante de Tipuani y Franklin, es la economía naranja. Te dicen, lo primero que te dicen, nos hemos amariconado, hermano. No, así no es, ¿no? Entonces, es el propio modelo el que lucha contra sí mismo.
Estas son las matrices, estas son las que están hoy en cuestionamiento. Lamentablemente, no hay una, lamentablemente lo digo por usar un término retórico, porque la verdad no lamento nada, ¿no? Yo no estoy en campaña y no lamento nada, gane quien gane, me da igual. Pero ustedes se han dado cuenta que ni en candidaturas la oposición ha sido capaz de avergonzar al oficialismo con candidatos realmente notables distintos. No hay. En programa y gobierno tampoco. El programa y gobierno de la oposición no es un programa que avergüence al programa del oficialismo, de ninguna manera, ¿no? Piden debate, pero ¿qué van a debatir? Si no tienen nada, ¿no? El candidato más posesionado de la oposición está esperando que pase algo para él ir a hacer campaña. Entonces, se incendia la Chiquitanía, bueno, agarraré unas cenizas ahí como Macbeth, ¿se acuerdan? Es increíble, ¿no? ¿Se acuerdan Macbeth y agarrando la calavera? No, mi amigo Carlos, ¿a dónde lo vio? Incendio, al siguiente día él ya con las cenizas ahí. ¿Cómo le fue? Peor, ¿no? Se tuvo que retirar, nunca más habla de la Chiquitanía, ¿no? Y aquí te respondo lo de la Chiquitanía. Nosotros nos hemos juntado, un grupo de gente que vive de esta cosa, ¿no? Y hemos hecho un pequeño análisis. Un poco basados, ¿por qué no influyó el mar en la candidatura de Evo? Vuelvo, porque los bolivianos queremos un tipo que luche. Ustedes se han dado cuenta, voy a decir otra cosa, y esto sí es primicia. La oposición nunca lo ha estudiado a Evo Morales, nunca, lo supone, ¿no? Entonces, un analista supone una cosa, el otro supone otra cosa, pero de estudiarlo nunca. Yo le voy a dar un dato. Evo, la palabra que más usa, el verbo que más usa, ¿cuál es? El verbo no trabajar. La ritualidad, la retórica de la izquierda tradicional era el trabajo, ¿no? El obrero, el trabajador. ¿Ustedes no han escuchado a Evo Morales hablándole al obrero? Nunca. La palabra obrero no está, Franklin, en su diccionario de Evo. Está la palabra hermano, identidad y el verbo luchar. Luchar. Entrega un puente y dice, este puente es gracias a la lucha de los bolivianos, ¿no? Entrega un bono, es la lucha de los bolivianos. El verbo luchar es el verbo de la revolución cultural y democrática de Evo Morales. No es el verbo trabajo, obrero, de la ritualidad izquierdista pasada, ¿no? El Evo es el gran luchador. En los grupos focales que se hacían, cuando yo trabajaba todavía para él, la gente valoraba, pero de sobremanera eso. Un guerrero de la patria, un luchador, un trabajador, ¿no? Por eso tenemos, el Evo debería pedir ya que el libro de Guinness lo incluya como el presidente más trabajador del mundo. Nunca en 13 años, y ya va para los 14, dejó de entrar a su oficina 5 de la mañana. Nunca, 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 ni en su cumpleaños, ni en Navidad, no. 5 de la mañana él está ya ejerciendo de presidente, ¿no? La gente valora mucho eso, porque en general solo los que escriben columnas se levantan a las 10, pero el que siembra arroz en Okinawa se levanta a las 5 de la mañana, el que siembra papa en Curaguara de Carangas, 5 de la mañana, el que va a sacar un pedazo de mineral para dar de comer a su hijo, se levanta 4 de la mañana. Ese es pues el hombre luchador que está en la presidencia y que está representando esa lucha permanente. Yo creo que por eso que la gente no lo castigó al perder el mar, porque luchó. ¿Se acuerdan ustedes de Boquerón? Boquerón es el momento más, creo que se concentra nuestra épica de manera más prístina, más triste también. Y no es una historia de triunfo, sino es una historia de fracaso. El tema es cómo fracasamos, cómo perdimos. 8.000 paraguayos contra 465 bolivianos y aguantamos lo que tuvimos que aguantar. Y eso es nuestra épica, aguantamos lo que tuvimos que aguantar, ¿no? Y Marzana, y Ustaris, ¿no? El teniente, o era capitán, creo que, ¿no? No luchaba para ganar. Y
ya luchaba para perder, pero la astucia era en perder bien, carajo, ¿no? Morir ahí. Y el último evento es, ¿no? Cuando ya muertos todos casi inánimes, ¿no? Porque no mueren por las armas, además de sed y de hambre los someten, ¿no? Ya muertos casi, en un último gesto, agarran, bajan la bandera y lo entierran para que a esa bandera nunca le pongan las manos los paraguayos, y no lo encuentran, ¿no? Ese es nuestro mito. Entonces, premiamos al que lucha, aunque pierda. En el tema de los incendios, les digo una cosa que no sé, esta noche va a haber encuestas, ojalá que no me desmientan las encuestas, porque si no dicen, este Walter es un papaco, y además que soy peruano, peor. Pero yo les digo, fíjense, anótense, voy a dejar mi teléfono acá, y me llaman y me insultan en la noche si es así, ¿ya? 701-04-925. Si esta noche las encuestas dicen que Evo está debajo de Carlos Mesa, los incendios habrán influido. Yo creo que no. Yo creo que la gente no vota por el incendio. Si el incendio no influye en lo que es el tema de esta elección, la posibilidad de mantener lo que has logrado estos años. Si el minibús que estás pagando en cuotas ya no puedes pagar por el incendio, incidirá el incendio en el voto. Si el departamento que te has comprado ya este mes no tienes plata para pagar la cuota por el incendio, entonces el incendio influirá en el voto. Si no es así, no va a influir sustancialmente. A algunos puntos seguramente sí. Pero ¿me entienden? Los 2 millones de gente que salió de la pobreza dicen, gracias al incendio voy a volver a la pobreza. Si es así, van a dejar de votar por Evo. Si no es así, el voto no se va a resentir tanto. Esa es mi respuesta. ¿Me entienden? Es como la corrupción. La corrupción es desde tiempo de que el hombre es hombre, ¿no es verdad? ¿Cómo usamos la corrupción en campaña? Y esto te dicen, Greenberg lo dice. No uses como tema de campaña la corrupción si no estás en un país en crisis. ¿Me entiendes? En un país en crisis, usa el tema de la corrupción, porque la gente dice, no hay plata y este se robó la plata. Pero un país que esté en bonanza, a nadie le importa que se haya robado una plata. O sea, le importa a los titulares de periódicos, todo, pero al voto no. Bueno, se robó, pero yo también hoy cambié de Vitara a un Audi. Entonces no me importa la corrupción. Por eso, esta elección, ¿se acuerdan ustedes? La oposición creía que ya con corrupción lo tumbamos. No, señor, no es así. Hay que saber. Bueno, creo que contestar las 4 preguntas, o una más había, no sé. La otra es muy complicada. Muy complicada tu pregunta, no me acuerdo, pero lo de los incendios me acuerdo. No sé si quiere alguien más preguntar. Walter, por favor, acá. Una consulta, ¿no? Un gusto verte. Bueno, sabemos que tú emerges de la izquierda, que has sido un gran luchador, Walter, y también acerca de lo que has dicho, ¿no? Que la campaña no es un hecho moral. Entonces te pregunto, hermano, ¿es por eso tal vez que se puede hacer campaña para quien más te pague, o para quien más te oferte, o hay una moralidad en eso? La última, por favor. 6 años de déficit fiscal en Bolivia, 6 años de balanza negativa comercial, una deuda interna y externa de más de 20.000 millones de dólares. No estamos en blindados, como algún, entre comillas, economista lo ha dicho. No está blindada Bolivia porque no ha cambiado su matriz productiva. ¿Se puede considerar aún así que estamos, que no tenemos mala la economía boliviana? Ya. Permítame, te voy a contestar, porque son preguntas muy lindas. Ahí está la pregunta, la última que usted hace, señor, es genial, porque sobre eso se hace marketing electoral. Esto no es un debate entre economistas, es una exposición sobre cómo generar simpatía y votos. Nosotros los consultores
estudiamos economía, pero no queremos hacer un debate con el Banco Central. Hacer campañas en función a lo que usted dice, por ejemplo, es el camino marcado a la derrota. ¿Me entiende? Yo le voy a decir, fíjese, nosotros los consultores trabajamos con la cabeza de la gente, ¿no? Y le cambiamos el chip a la gente, lo manipulamos mucho. Esto hace Herbalife, hace Coca-Cola también. Yo no estoy, y aquí le voy a ir contestando al joven, yo estuve en el seminario cuando tenía 16 años y quería ser cura, pero eso ya se quedó en el pasado. A mí no me importa nada de redimir a la sociedad, nada. Este es un trabajo que se mide por los resultados. El consultor político, después de la elección, es o ganó o perdió, no hay más, ¿no? Fíjese, el votante, ¿sabe cómo es? El votante es la señora Marta González, que ahorita está almorzando con sus 3 hijos. Hijo 1, hijo 2, hijo 3. ¿Ya? Esa es la que va a votar. Aquí hay 4 votos. 1 voto, 2 votos, 3 votos, 4 votos. ¿Y saben cómo conversa la señora Marta González, que vive allá en Pampajasi? ¿Sabe cómo conversa? Hijo, mejor iré por el otro lado. ¿Usted cree que conversa la señora Marta González con su hijo Ricardo 1? Hijo Ricardo, mira la balanza de pagos de este año. Está usted loco. Usted no entiende nada. La señora Marta González le dice, hijo, si el Evo ya no es presidente, ¿tú vas a poder pagar las cuotas del minibús? Eso es lo que dice. ¿Me entiende? ¿Y usted cree que le va a decir al segundo hijo, pero mamá, ¿por qué pregunta sobre el minibús? Lo que hay que preguntarle sería, ¿por qué 6 años de déficit fiscal? Eso no existe. El votante no piensa así, señor. Eso piensa gente enferma como nosotros. ¿Me entiende? No se hace campañas en base a esas sabidurías, ¿no? Esto es pues el discurso de Chino Gómez en sus columnas, ¿no? Que piensa en un votante ultra racional. El votante no es así. El votante piensa en lo inmediato, nada más. En lo inmediato. Si Carlos Mesa gana, mi hija que está trabajando en el BDP, ¿seguirá o no seguirá? Así piensa la gente. No piensa pues, ay, el otro día yo escuché a un economista, pero ¿cómo la gente es inconsciente? Si cuando el crédito y la balanza de pagos, imposible. Eso no, ya le contesté, ¿no es verdad? Y entienden ahora qué es el marketing, ¿no? ¿Entienden? No son razones, porque si fueran razones, otro sería el tipo de campaña. La campaña es emocional, la campaña es seducción, la campaña es como enamorar a una chica. Uno enamora con emociones, ¿no es verdad? Tú le preguntas a una chica, ¿por qué te casaste? ¿Por qué te estás divorciando de Juan? Porque mucho toma. ¿Y dónde lo conociste a Juan? En el equinoccio borracho. Y ahí me enamoré de él. Esa es la campaña, ese es el votante, ¿no? Y la primera pregunta, primero que nos conocemos, ¿no? Tú trabajaste en la vicepresidencia, ¿no? Y saliste con un proceso, una cosa así, ¿no? Sí, yo te conozco. Y es bueno que nos digamos las cosas así. Pero tú eres un estudiante, una persona culta, todo. ¿Tú conoces un trabajo que se haga gratis? No existe. Los consultores políticos trabajamos para quienes nos pagan, pues. O tú... esto ya, estamos en una academia, ¿no es verdad? Esas preguntas en el kinder se debe hacer. Oye, papá, ¿y tú lo asesoras al Evo gratis? ¡No! Nunca he asesorado gratis. No lo haría. Segundo, si el diablo me pide que lo asesore, yo le diría, tú sí te asesoro. ¿Me entiendes? Justamente estamos en un lugar académico donde van a salir profesionales y tendrán que hacer campañas no con el corazón, sino con sabiduría. Y si una persona les plantea asesorarlo, hay que asesorarlo si tú ves que va a ganar. Yo tengo, por ejemplo, una fórmula, pero eso ya no lo digo porque es otro precio, pero para saber a quién asesorar, porque hay fórmulas para saber previamente si tu candidato puede ganar o no, ¿no? Pero me reafirmo, no vayan a trabajar gratis.
No vayan a trabajar por ideología, trabajen porque son profesionales y porque son buenos. Les voy a dar otro dato. Hay una serie de consultores ideológicos aquí en Bolivia, pero nadie los llama para darles una campaña. Estos son arrimados, ¿me entienden? Arrimados, se arriman a cada campaña. A los que sabemos ganar campañas, a los que hemos estudiado, nos hemos formado, nos pagan. Y les digo la tercera cosa, pagan muy bien, es una gran profesión, ¿no? Se gana mucha plata con esto, ¿no? Ya le respondí. Otra pregunta. Gracias, Walter. Pienso, ¿cuál es tu apreciación sobre el fenómeno chi? Me llama la atención, prácticamente pensando en esto de cómo podemos despertar las emociones en las personas, ¿no? Y de alguna manera chi ha alborotado, por lo menos las redes no serán todo, pero son parte de todo. Entonces, de alguna manera quisiera tu mirada de este fenómeno. Quiero terminar una cosa porque es importante. Yo una vez tuve me invitaron hacia un encuentro y de pronto salió una señora, Amanda Dávila, ¿no? Y usted lo ha visto, está en YouTube la cosa, y me decía traidor. Mira, yo lo asesoré más hasta que me dijo que no quería trabajar conmigo, y luego asesoré a la oposición y gané esa campaña con la oposición. O sea, yo soy un consultor, donde estoy trato de ganar, ¿me entienden? El día que quiera hacer el bien a la humanidad, capaz que vuelva a la iglesia, ¿no? Pero ese es otro momento, ¿no? Uno no hace campañas para hacer bien a la humanidad, uno hace campañas para ganar. El fenómeno chi, esto es lindo, por eso me gusta la academia. Uno no puede andar de ignorante por el mundo, uno tiene que andar con conocimiento, ¿no? Todas las campañas siempre tienen particularidades y curiosidades. Los fenómenos disruptivos en las campañas siempre están presentes. Ese outsider que se llama de algún modo siempre está presente y es antiguo, ¿no? No es nuevo, no se está inventando nada. Ustedes son chiquitos, pero ¿se acuerdan que la chicholina irrumpió en Italia? ¿No? Una prostituta, ¿no? Con unos senos enormes, así, un poco exageradas, y ganó, ¿no? En Brasil un payaso ganó también, ¿no? Y el payaso decía una cosa linda, su discurso era: voten por mí, y mi primera medida va a ser darle trabajo a mi hermano, a mi cuñada, todos vamos a estar bien, y parecía chistoso, ¿me entiendes? Porque en el fondo los políticos hacen eso, y que alguien lo diga de manera tan frontal, hasta parecía chistoso. Lo primero que voy a hacer es enriquecerme yo, no ustedes, y la gente lo votó. En realidad lo que él hacía es decir lo que los políticos luego hacen, ¿no? Y por eso resultaba chistoso y ganó. Entonces la chicholina ganó mostrando sus senos, ¿no? En Perú había la Chuchi, la Chuchi, se le decía, su nombre no me acuerdo, la Susi Díaz, la Chuchi Díaz, se pintaba el 13 acá, en las nalgas, y iba a la entrevista, y entonces su primer acto de la entrevista era enseñar la nalga el 13. ¡Uy! Todos los tomadores de Viagra botaron por ella, ¿no? Ganó la Chuchi Díaz. Bolsonaro en parte también es el que hace un discurso rupturista a partir de sensaciones emocionales muy complejas de sociedades que están saturadas a veces de violencia. Entonces él propone, en Tarija hubo un candidato muy lindo, Carlos, en 2015, y con un buen asesor, capaz que hubiera hecho más. Él decía, contra la inseguridad ciudadana en Tarija, lo que yo propongo, no retirarnos del bar a las 2 de la mañana que nos asaltan, sino chupar hasta las 7 y irnos bien borrachos, pero de día, ¿no? Entonces así evitamos los asaltos en la noche, ¿no? Era chistosísimo, pero en Tarija podía haber funcionado porque hacen del humor, ¿no? Entonces él proponía, en vez de atacar a la inseguridad ciudadana clausurando bares, no, hay que chupar más, pero chupar toda la noche, ¿no? Entonces, el señor Chi tiene un problema que ya lo vivió Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo fue el primero que propuso las cosas que Chi propone, o sea, un radicalismo, ¿no?, de acciones que riñen con la idiosincrasia del votante. ¿Se acuerdan? Víctor Hugo ya dijo, hay que armar a las mujeres. ¿De acuerdo? Ya empezó. Pero la gente en Bolivia es conservadora.
La gente en Bolivia es institucional. Es una cosa súper rara que yo tengo un cuadro, pero ya no da para explicarlo. En Bolivia, pero vuelvo, no puedes ir proponiendo boludeces, por mucho que parecieran emocionales. El chi, uno lo escucha, pero no tiene votos, ¿verdad? Hay gente que dice, oye, pero dice cosas bien, pero no vota. No vota. No es como otros pueblos más frívolos como el Perú, que votan, muestra la nalga, ya todos los peruanos, todos son así. En Bolivia no es así. En Bolivia, si no sabes cómo eres el boliviano, y ahí creo que Víctor Hugo copió mal de Bolsonaro, y este chi también es coreano, al final y al cabo, ¿no? Y además es un religioso, ¿no? Entonces que dice cosas que son muy duras para Bolivia, ¿no? Al boliviano, si tú no le hablas como él quiere que le hables, estás muerto. El boliviano no cambia mucho sus estructuras porque venga un iluminado de otro país, más bien los combate, ¿me entiendes? Yo, para que me acepten, me tengo que pasar 10, 12 años, ¿no? Si no, peruano, ¿no? Lo foráneo no prende bien en Bolivia, ¿no? Y además, el boliviano es conservador en lo que respecta a la moral también. Entonces, hay gente del gobierno que me llamó el otro día y me dice, conversemos. Entonces estaban eufóricos porque decían, chi va a subir, ¿no? Porque apareció, o sea, ya tenían a Óscar Ortiz ahí quitándole votitos a Mesa, y ahora chi. No, el fenómeno chi, ¿qué fenómeno chi? No vengas afuera. Chi no es fenómeno, porque dice cosas que irritan a los bolivianos, al votante. Y ya se dieron cuenta, ya dijo un montón de cosas y no crece en voto. El boliviano lo escucha, pero hasta ahí nomás. No es igual que el votante peruano o el votante brasilero que dice, por este payaso, todo. Aquí presentas un payaso y no te lo votan, ¿no? Imagínense, presentas una chica que muestre la nalga aquí en Bolivia, no, lo excomulgan, le hacen de todo, ¿verdad? Entonces, eso, ¿no? Ya, es un debate. Un buen conversatorio. Bueno, creo que también, solamente un aporte, creo que muchas de las cosas que tú has mencionado son muy interesantes para los que hemos sido consultores también, no solamente en marketing político, comercial. Pero yo, para ir resumiendo y un poco que vayamos tomando algunos conceptos claros, creo que básicamente el marketing no es la guerra de productos, sino es la guerra de percepciones. Y mientras mejor percibido sea un producto o un candidato, como queramos llamarlo, obviamente va a tener el éxito que uno está buscando. Y esto se resume en todo lo que tú has estado mencionando, Walter. Muchas gracias, solamente eso. Bueno, yo, Walter, por alusión, ¿no? Yo recordarte que no tengo ningún proceso, ¿no es cierto? Te puedo afirmar que sí has demostrado que eres bajo y que simplemente eres un mercader y mercachip. Un gusto volver a verte. Bueno, en principio agradecerles a todos ustedes su presencia y también, por supuesto, a Walter. Ha sido de todas las experiencias académicas que hemos tenido acá en nuestra carrera, Marco y a todos los docentes, pues con seguridad una de las que ha despertado un interés, pero al mismo tiempo diferente, y por ello yo creo que ha enriquecido nuestra percepción sobre lo que es la consultoría política, lo que es el marketing político. Quiero cederle la palabra a Marco para que cierre este evento. Bueno, brevísimo nomás. Muchas gracias, Walter, por tu presencia, por este conversatorio. Es uno de los lujos en realidad que nos podemos dar como casera, ¿verdad? Son los momentos satisfactorios. Además nos generan polémica, debate, construcción. Yo solamente quería informarles adicionalmente y aprovechar todo lo que se ha dicho acá. No sé si al tribunal le vamos a hacer un amparo constitucional o le vamos a condecorar, ¿no? O sea, estamos en ese dilema porque de verdad que nos han avanzado como casera como corresponde, ¿no? Muchas gracias a todos.